La Plata, ¿no? Y bueno, en este mapa podemos ver que las salinas del Peñón Blanco se localizan aquí en este punto oscuro, que se consideraba pues como, como el punto más importante, era una alcaldía. Y luego acá al norte tenemos otra segunda eh, laguna salinera, que es la de Santa María. Estas son las lagunas de Santa María, estas son las que se refieren en las crónicas de La Mota y Escobar, y son conocidas como las salinas viejas de Santa María, aún en funciones, bueno, aún todavía a una escala muy, muy bajita, pero están ahí todavía produciendo para ganado. Y todo ese sistema estaba constituido por un gran conjunto de lagunas salineras como esta de Santa Ana en Zacatecas, estas de San Cosme en Villa de Cos, las de Pozo Blanco cerquita de la hacienda de Pozo Blanco, estas de Santa Clara también muy importante en su momento, y todas estas, ¿no? El Salado, las Pilas, el Salitral, etcétera. Entonces, con esto podemos comprender que el sistema de las salinas no era una sola laguna, ¿no? Que es la que más adelante de la que va a hablar Jesús y es la que se busca que forme parte del patrimonio. Esa es la que se llamó Principal de Santa María del Peñón Blanco. Ya recoge su nombre de un cerro que está aquí, se llama el Cerro del Peñón Blanco. Y pues bueno, lo que quiero enfatizar con esto es que no nada más era una sola laguna, sino era un sistema de lagunas distribuidas en todo el altiplano potosino y el noreste de Zacatecas, ¿no? Toda esta zona del medio es lo que se conoce como el altiplano, una zona más bien de lomeríos. Este cuadro cronológico refiere, y con esto se da verdadero sustento a la declaratoria que se pretende, porque estas salinas son de las más antiguas en cuanto a industria. Han cambiado de propietario en un principio, como muchas de las regalías que tenía la corona española, perteneció precisamente al rey bajo ese esquema, estaba administrado por la Real Hacienda y era arrendada, ¿no? Tuvieron varios arrendatarios, un buen número, todos ellos recibían las salinas en sus manos, tenían que pagar una cantidad anual y ellos obtenían una ganancia de la venta de la sal, cuyo precio además estaba controlado para proteger la industria de la plata, que no fuera algo oneroso. Después, con la independencia, las salinas se convirtieron en las nacionales salinas del Peñón Blanco. Igual se siguió la misma política, el Ministerio de Hacienda las controló y las estuvo arrendando, ¿no? Esa forma de administrar las salinas continuó por un tiempo, hasta 1842, en que Antonio López de Santana las puso en venta pues, para respaldar un préstamo que había obtenido de Cayetano Rubio, y ese préstamo, ese dinero se había utilizado para sostener las rebeliones que estaban ocurriendo en Texas y para comprar uniformes y fusiles. Y bueno, a final de cuentas tuvo necesidad de mayor cantidad de efectivo y las vende a este español, a Cayetano Rubio, un español gaditano, que a su vez tenía otros negocios como de la pólvora, tenía líneas ¿cómo se dice? De carretas, bueno, de diligencias. Tenía muchos negocios, entre otros también de textiles, ¿no? En Querétaro. Y él la tuvo por unos pocos años, a su vez él la tenía arrendada a su yerno Joaquín Errazu. Joaquín Errazu se la compra a Cayetano Rubio, él también es un español, pero de origen vasco, y se queda en manos de la familia Errazu desde 1846 hasta 1906. Los Errazu hicieron innovaciones importantes en las salinas, entre otras, por ejemplo, dejaron de rastrillar la sal que se evaporaba a la orilla y en su lugar excavaron pozos, norias, para extraer la salmuera del subsuelo, concentrarla en piletas y permitir que el sol hiciera un trabajo pues más rápido, ¿no? Para tener sal por más periodos en el año, por más meses, prácticamente casi todo el año ya se podía tener sal. Y por otro lado, la producción aumentó y mejoró en calidad, ¿no? Y
Joaquín Errázuriz se fue a Europa a mediados del siglo XIX, ahí como por 1860, se va a vivir a Francia y deja el negocio pues con administradores aquí en San Luis Potosí. Después su hijo, Luis Errázuriz, vende la empresa a unos ingleses, a Salinas of México, una empresa de capital británico que la tuvo en sus manos desde 1906 hasta el 41. Y en ese año del 41 la vende a Cayetano Blanco Vigil, que forma la empresa Salinas de México. Ya en los 80s, la empresa queda en manos de Grupo Sitza, y Grupo Sitza es el que vende ese edificio con su archivo, con todo lo que tiene, al gobierno del estado. Por eso pertenece ahora al gobierno del estado y está en comodato con el ayuntamiento de Salinas. Bueno, aquí quiero mostrar cómo era tan importante la industria de la plata que en un momento en que hubo un exceso de lluvias y de nevadas, las salinas se inundaron, las lagunas se inundaron, y entonces hubo necesidad de traer sal desde las costas, porque aquí no había producción de sal, ¿no? Estaba todo inundado. Y entonces todos los mineros se alarmaron de tal forma que exigieron a la corona que se les distribuyera de sal, ¿no? Y entonces las sales del Pacífico, ¿no? Principalmente la de Cuyotlán fue de las que más abasteció, Valle de Banderas, aquí Zapotitlán, Chametla, todas estas salinas de playa estuvieron distribuyendo sal a los reales mineros. Acá en lo que se conocía como el Nou Santander, de estas salinas, la Barra de San Fernando, Soto La Marina, de Altamira, también producían sal en una baja escala, pero quiero comentarles que era una sal de muy mala calidad y además estaban expuestos al contrabando, ¿no? Entonces fue una situación de mucha desesperación, y ahí se nota en ese caso la importancia de la sal para los reales mineros, ¿no? Si no había sal, quedaba claro, no había plata. Estos son algunos de los vestigios que forman parte, no de las salinas, pero sí del sistema salinero. Esto está en un pueblo abandonado, completamente derruido, que está en el Tapado, muy cerca de la hacienda de Cruces, en el municipio de de Moctezuma, en San Luis Potosí. Y ahí esos vestigios son de finales del siglo XIX. En algún momento yo considero que también deberían de formar parte del conjunto de declaratorias, porque si bien estas construcciones son de finales del siglo XIX o de segunda mitad del siglo XIX, formaban parte del sistema de la sal por muchos años, ¿no? Estos son pues los restos de manzanas, ¿no? Aquí de casas, de banquetas, montículos de calle, de construcciones, algunos alineamientos, estas calles, por ejemplo, pues estas formaban parte de ese poblado del Tapado, que fue deliberadamente destruido porque cuando, cuando Santana vende las salinas y esto digamos, la compra Cayetano Rubio, pues ustedes comprenderán que ya en todo el territorio había un gremio de salineros, o sea, ya había gente que se dedicaba todo el tiempo a la explotación de la sal, si bien formando parte de la compañía Salinas Nacionales, ¿no? Pero ya había un grupo de gente que sabía extraer la sal y venderla, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se vende las salinas, se entiende, o así lo interpretaron los salineros, como que se abría el monopolio de la sal. Ya no era monopolio del gobierno, sino ya se podía ejercer por cualquier privado, ¿no? Y entonces empezaron a hacer denuncios. Ahí la legislación no era muy clara porque la sal no es un mineral, no formaba parte de la legislación minera. Está mencionado en las ordenanzas de minería, pero de manera muy escueta, el tema de la sal, y la sal no se reguló su explotación sino hasta finales del siglo XIX. Siempre se basaron en las ordenanzas. Entonces, los empezaron a denunciar como si fueran minas también. Y es el caso de aquí, ¿no? Así hubo muchos, pero es el caso del Tapado,
que hubo un denuncio, se les otorgó, por decir, la concesión para explotar la sal y hubo un litigio muy largo, como de unos 20 años, que tuvieron los Errázuriz contra los habitantes del Tapado, que finalmente perdieron y los Errázuriz fueron pues mandaron a la guardia para que los echaran y paulatinamente fueron derrumbando las construcciones. Esta es una de las pocas construcciones que quedó ahí en el Tapado. La arquitectura pues es muy característica de la región, también de la cronología. Y esta es una fotografía aérea, no de las Salinas del Peñón Blanco, sino del Tapado todavía. Aquí está el pueblito abandonado, cuyas fotos mostré hace un momentito. Esta pequeña península y toda esta es la laguna salinera. Aquí es donde está esa construcción roja que acabo de proyectar. Y todo esto son fábricas de sal, todos estos cuadritos son fábricas de sal, ya con la tecnología, por decirle de una manera, que introdujo la familia Errázuriz, ¿no? Este es un plano que localicé después de haber explorado allí. Curiosamente, así pasa con las investigaciones históricas. Uno llega al documento después de que ya hizo miles de recorridos. Y así es, así estaba representado esto, forma parte del litigio que tuvieron los del Tapado contra la familia Errázuriz. Y bueno, aquí explico un poquito el sistema que introdujeron los Errázuriz. Ellos, como venían de España y particularmente de la zona vasca, en España hay una tradición de obtención de sal muy, muy profunda. Se remite a la presencia de los romanos, que ya ellos experimentaron y supieron muy bien cómo tener la sal de varios tipos, ¿no? Por lixiviación, la que estaba, la que se obtenía en algunas cuevas, también extrayéndolas por norias, también la que se acumulaba en las lagunas de interiores y de mar, ¿no? Entonces ellos conocían muy bien cómo podía mejorar la calidad de la sal. Y bueno, aquí el sistema consiste en cavar esas norias en las lagunas, que son lagunas de temporada, por eso se ven secas, y luego las trasladaban a un tanque o concentradora, donde se esperaba que se concentrara el cloruro de sodio, y luego se pasaban a estas con un nivel de agua menor, ¿no? Y que se llama cristalizadoras. El color rojizo es propio del proceso, digamos, de la obtención, de la evaporación de la sal. Y luego vienen aquí a los asoleadores, vemos dos tonos, estas que se conoce como saltierra, es una sal sucia, y otra sal de grano mucho más limpia, ¿no? Que es la mejor, digamos, para diversos usos y para obtener la plata. Luego se empacaban y se distribuían, ¿no? Principalmente en los momentos previos al siglo XIX, bueno, finales del siglo XIX, con el ferrocarril, pues la arriería jugó un papel fundamental, ¿no? Y ahí es donde el camino real toma su protagonismo, porque estos arrieros, a la vez que distribuían la sal, pues también distribuían otro tipo de mercancías, ¿no? Insumos, alimentos, herramientas, iban y traían todo lo que se necesitaba para las diferentes haciendas, tanto mineras como agrícolas, ¿no? Este es parte del archivo histórico que se contiene en el lugar. Hay documentos, pues desde 1713. Había un inventario que encontramos cuando estábamos haciendo este proceso de organización del archivo. Encontramos un inventario del archivo que se levantó a mediados del siglo XIX, y ese inventario remitía a documentos del siglo XVI, ¿no? Los primeros documentos del asiento de las Salinas, ahí se referían. Esos documentos no están a la mano. Se sabe que existió un incendio y que se perdieron, y es muy probable también que los propios arrendadores los arrendatarios hayan tomado alguna documentación, se la hayan llevado, la que consideraban que era de ellos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay un rango cronológico desde 1713 hasta 1990 aproximadamente. Y yo le calculo que hay alrededor de 16 millones de documentos. Claro que es un cálculo
pues ahí midiendo, ¿no?, los metros y más o menos contando lo que se puede por metro lineal. Pero hay documentos interesantísimos, correspondencia, libros de cuentos, perdón, libros de cuentas, cargo y data, informes, boletines, etcétera, ¿no? Hay documentos bien interesantes sobre que pueden ser útiles para la historia ambiental, ¿no? Por ejemplo, hay un registro muy pormenorizado de las lluvias, de las nevadas, de los días de sol, de temperaturas, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo quiero mencionar es que el sistema salinero que se construyó a lo largo de más de 400 años fue desintegrándose conforme se fue redefiniendo el territorio, al punto que actualmente está completamente disperso y resignificándose. Por eso es importante las declaratorias, porque corremos el riesgo de que esa raíz identitaria, que ahorita yo la encuentro muy, muy asentada al menos en la cabecera de Salinas, pues se vaya perdiendo, ¿no? Hay vestigios que son dignos de recuperar y que hablan de un pasado muy importante que fue constituyendo todo este sistema salinero muy vinculado al Camino Real, ¿no? Aquí hay algunos planos también de mediados del siglo XIX levantados por orden de los Errázuriz para reclamar la propiedad de sus lagunas, ¿no? Aquí está la laguna La Salinera, que es de la que va a hablar más adelante el profesor Jesús Villar, y esta, que es la de Azogueros. Ahí también había producción de sal, pero la parte más importante está acá en la del norte. El Cerro del Peñón Blanco, que es ese cerro que le da nombre a las salinas y que es de caliza, ¿no? Perdón, de granito blanco. Bueno, ahí solamente voy a recorrer estas imágenes de manera rápida, solamente para dar cuenta del tipo de acervo que hay. También hay una mapoteca muy interesante. Casi todos los planos que hay pertenecen al siglo XIX y XX. Estos son algunos de los vestigios aquí. Por ejemplo, esta bodega era pues tan grande y tan relevante que se construyó una vía férrea para meter los vagones y de ahí empezar a construir. Esto es parte de lo que ocurrió durante el reparto agrario, que se fueron distribuyendo los terrenos ya a los alrededores de las salinas. Estos son vestigios todavía en funcionamiento. Ahí los salineros que están recogiendo la sal. Acá hay otras zonas que intentaron obtenerla por evaporación. No se logró eso sino hasta la presencia de los ingleses, ¿no? Esto es todavía todavía en Salinas, ¿no? Y hay un conjunto, pues, de mapas y de planos que dan cuenta de la importancia, ¿no? Algunas bodegas, estas son algunas placas de sal cristalizada. Este es en Villa de Cos. Ahí también es importante señalarlo, se tiene la documentación de prácticamente todas las salinas que formaban parte del sistema. Es decir, no nada más está Peñón Blanco, también está Villa de Cos, está Santa Clara y otras del norte, ¿no? Porque ellos lograron comprar salinas hasta Chihuahua, ¿no? Y eran propietarios de lagunas de Chihuahua y de Baja California. Esto es en Zacatecas. Estas es las del norte que les comenté hace un ratito, las de Santa Clara, Doncella. Estas son las salinas viejas de Santa María, ¿no? Miren la calidad de la sal, me parece que en su época debe haber sido muy valorada. Pues son paisajes, ¿no? De la región. Este es el Tapado, justo donde les mencioné este pueblito abandonado, la Hacienda de Cruces, y aquí Zamorelia, también conocido como el Tapado. Esta es la población que les refería hace un rato. Esto quisiera destacarle también, la laguna de Jaco, en Chihuahua, también perteneció al mismo sistema salinero, con la misma tecnología, desde finales del siglo XIX, aunque esta referencia es de 1972. Igualmente, planos arquitectónicos del lugar. Este es de una casa habitación ahí en Salinas.
que está muy pegadita, esta casita está muy pegadita al centro cultural, al actual centro cultural. Ahorita la utilizan, o bueno, en algún momento la utilizaron como archivo. Está por aquí esa casita, no se alcanza a ver en esta foto. Y aquí está la fotografía de la Casa Grande. Muchas veces se le llama hacienda. Realmente no es una hacienda, no ese es el concepto, ¿no? Aunque pudiera parecer que funcionó como tal, desde mi punto de vista no se puede conceptualizar como una hacienda propiamente dicho, pues era un espacio de producción de sal, ¿no? Este es lo que se conoció como el sanatorio, que hoy actualmente lo utilizan el DIF municipal, también una construcción de mediados del siglo XIX. Esta es la planta de Salinas, ya la planta industrial. Muchos de nosotros todavía consumimos la sal Cisne que se produjo allí. Ahora se produce en otros lugares, en Guerrero Negro, pero en su momento, pues aquí se produjo esa sal, ¿no? Este plano corresponde a esta construcción. Aquí vemos sal polar en este chacuaco, en esta chimenea, ya muy saqueado. Esto no pertenece al gobierno del estado, sigue siendo propiedad del Grupo SITSA. Valdría mucho la pena buscar la donación o una compra a un buen precio, porque es susceptible de hacerse ahí un museo interactivo, me parece, una historia de la sal, no solo de México, sino hacer espacios para hacer la historia de la sal del mundo. A mí me parece que sería muy interesante y muy útil, ¿no? La planta de refinadora que ya les referí. Y bueno, pues aquí todavía vestigios aquí. Quería destacar esto porque no encontré ahorita y por ahí tengo una cruz de sal, pero no la tengo a la mano. Quería comentarles que hay una artesanía que se produce allí. Se hacen unas cruces de madera que luego se cubren de estambre y luego se colocan en las piletas y la naturaleza va haciendo su efecto, su acción, va cristalizando poco a poco y se va adhiriendo. Aquí se quedó en esta escobeta, pero así se hace esa artesanía que son las cruces de sal y que pues me parece que también forma parte del entramado cultural pues, que está aquí presente en las salinas del Peñón Blanco, ¿no? Esas bodegas derruidas. Y bueno, con esta diapositiva concluyo mi exposición para hacer pues un mensaje de que sí, se termina la industria de la sal, está anocheciendo o ya anocheció al menos en ese lugar, pero puede tener un día después, un amanecer distinto si formara parte del conjunto de declaratorias vinculadas al Camino Real. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y pues damos paso ahora a la intervención del doctor Ramón Moreno del INA de San Luis. Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias. Le voy a compartir pantalla. Bien, lo que me toca a mí es hablar a nombre de una presentación que elaboramos en el Centro INA para compartir un poco lo que estamos trabajando. Y de hecho, en principio, pues bueno, a raíz de que se iban a celebrar, estaban próximos el año 2019, la celebración de los 10 años de la declaratoria, hicimos una revisión en el Centro INA, autocrítica de lo que se había hecho y de lo que no se había hecho. Entonces, pues cierto es que San Luis Potosí nunca elaboró un expediente técnico para el caso de la declaratoria o ingresar a la declaratoria del Camino Real Tierra Adentro. Ese es un rezago que tenemos, que nunca se hizo un expediente técnico concreto. Se vino después complementando información, aportando información cartográfica, de catálogo, etcétera, pero siempre fueron acciones aisladas. Hasta el 2019, pues bueno, las áreas técnicas del Centro INA nos juntamos, nos pusimos de acuerdo y hemos estado trabajando ya desde hace año para acá en conjuntar o hacer un trabajo más sistematizado con un concepto y una idea ya dirigida hacia esa elaboración futura de un expediente técnico.
Y esta presentación, bueno, tiene estas secciones. Primeramente, pues unos antecedentes, después hablaremos del proyecto que hemos concretado en el Centro INA y después las propuestas que haremos al respecto. Tenemos, bueno, una de las fortalezas que tiene San Luis Potosí es que tiene un marco legal específico sobre patrimonio, sobre la ciudad, y que eso pues de alguna manera nos puede ayudar a plantear muchos proyectos, acciones, en fin, incluso revisiones y actualizaciones de ese mismo marco legal. Y comenzando en 1990, de hecho estamos por cumplir 30 años en este diciembre de la declaratoria como zona de monumentos del Centro Histórico de la ciudad. Y pues se hace, desde ese entonces hasta nuestros días se ha venido haciendo y construyendo un marco legal adecuado, que es una herramienta que sin duda es muy útil para el tema de la conservación, aunque no se ha hecho este marco legal ya específicamente encaminado al Camino Real, pero sí es un principio de referencia para que en su caso, en su momento, podamos tomar las decisiones o se tomen las decisiones en este sentido. En el 2019, el año pasado, se crea algo interesante, que es la Unidad de Gestión del Centro Histórico de San Luis Potosí, la genera el Ayuntamiento de la capital, y bueno, también eso sería un ejemplo ya operativo, ya un instrumento para que tomáramos en consideración para el futuro. En el proyecto que les hablo, que lo concebimos el año pasado, en el 2019, pues lo tratamos de hacer interdisciplinario, es decir, unir, es un poco, es atípico que se reúnan las áreas técnicas del Centro INA de San Luis Potosí para un solo objetivo, y aquí lo logramos, y la intención es trabajar las áreas técnicas en ese proyecto multidisciplinario y que pues nos acerquen distintas visiones. Estamos trabajando en este proyecto, la sección de monumentos históricos, la sección de investigación con antropólogos, arqueólogos, la sección de restauración con restauradoras y el personal de apoyo, que en su caso estamos considerando personal de servicio social y personas de contrato que tenemos en distintas áreas, en las 3 otras áreas. Hemos establecido estas 6 líneas de investigación y bueno, si ustedes se fijan, pues bueno, estamos tratando de abarcar una diversidad de conceptos y de disciplinas de acuerdo a las áreas que tenemos. Entonces estamos trabajando no solo la parte arquitectónica, sino también la parte arqueológica, la parte humana, es decir, recolectar no solo la historia oral, sino la etnografía directamente en campo, y pues tratar de identificar no solo el ramal que ya se ubica en San Luis Potosí, como parte del Camino Real de tierra adentro, sino también su relación con otros espacios, con otros itinerarios que derivan de ese camino real o que tienen otros destinos, no sé, Real de 14, Santa María del Río, etcétera. Entonces eso nos enriquecería esta visión y nos ayudaría pues, a conformar y fortalecer ese proyecto. En el caso de monumentos históricos, la sección ya ha definido sus rutas de análisis, sus ejes, y pues hemos estado trabajando. De hecho, algunas cosas ya se habían hecho desde que el Centro INA se generó en San Luis Potosí, pues se ha ido sistemáticamente elaborando el catálogo nacional de monumentos históricos, se han hecho registros de determinadas zonas de protección en algunos municipios. Entonces hay trabajo avanzado que nada más hay que concentrar y analizar en gabinete para poderlo integrar a este proyecto único del Camino Real. Y pues bueno, en este sentido es pues una identificación no solo de los elementos arquitectónicos urbanos, sino también de una definición de tipologías constructivas, tipologías de uso, en fin, una serie de elementos que enriquecen esta visión del monumento histórico nada más a nivel físico, sino también incluso ayudarnos de los etnógrafos, de los antropólogos para tener una visión más amplia como lo sería el patrimonio intangible, y pues mezclar estas dos fases. Hemos ya planteado algunos alcances. Les decía, ya tenemos un primer trabajo hecho durante estos años, que es el Catálogo Nacional de Monumentos, que en el caso de San Luis Potosí, pues para el estado estamos hablando de uno de los estados que tiene mayor número de monumentos históricos incluidos en ese catálogo. Superamos los 6,000 monumentos, entonces es un universo muy grande. Estamos tratando de actualizar esa información y revisarla, porque pues ha habido distintos criterios en su momento, sistemas de captación de información. Entonces sí es un trabajo pues largo y un poco complicado hacerlo por pues, cuestiones de personal, por cuestiones de técnicas, pero estamos subsanando con personal de apoyo para poder hacer esa revisión. Además, bueno, hacer los recorridos de campo, que igual durante el tiempo que lleva el Centro INA lo hemos hecho.
sobre todo zonificado, ya tenemos zonificados los lugares más importantes que están aledaños a estas rutas, tanto al ramal principal como a los otros itinerarios que les comentaba. Y bueno, estamos haciendo ese trabajo. Algunas de las cosas que ya estamos ya cartografiando y se está digitalizando son la ubicación de a partir de San Luis Potosí, de la zona de los perímetros A y B, de la zona de monumentos, pues identificar los rasgos o ubicar en lo que hoy sería el palimpsesto urbano de San Luis Potosí, pues los caminos que ha habido históricamente, ¿no? Aquí tenemos un listado, si ustedes se fijan, es un plano actual de San Luis Potosí, de la ciudad, y tenemos las rutas definidas, identificadas en recorridos de dónde podría ser esas rutas de salida, tanto al Camino Real de adentro como a los otros caminos. San Luis era un lugar, pues bueno, era importante en la época en que se desarrolló el Camino Real, entonces pues su importancia tenía que ver también con la comunicación que tenía hacia otros lugares, y tenemos aquí este registro. Esta cartografía la tenemos ya digitalizada y pues es de los avances que hemos podido consolidar. También hemos hecho ya un registro, pues un primer universo que se hizo hacia el año 2011, 2012, de estar ubicando edificios principales o elementos principales, hitos principales en estos que están relacionados, que relacionan estos sitios con el Camino Real de adentro, haciendo pues una descripción de tipologías, en fin, una clasificación que está en trabajo, o sea, continuamente lo estamos actualizando, corrigiendo. Hemos ido avanzando de acuerdo a los criterios que nos ha comentado la edición de Patrimonio Mundial, y pues bueno, tenemos estos listados ya debidamente sistematizados. Y de acuerdo a eso, pues bueno, hemos hecho también pues unas entradas hacia los archivos fotográficos, otro tipo de archivos o documentos, otro tipo de documentación que a los historiadores les sirve. No solo es el edificio, no solo es físicamente o el documento escrito, sino también las fotografías, la historia oral, y apoyándonos, como les comentaba, con los antropólogos, con la etnografía. Entonces aquí, sobre todo remitiéndonos a la época de auge del Camino Real, que en el caso de San Luis Potosí tenemos todavía algunas fotografías antiguas, como estas que les muestro aquí de la Lóndiga y de Algumezón, etcétera, que nos ayudan pues, a recrear el paisaje y a irnos marcando rutas. Igual lo hemos hecho con otros recorridos que hemos hecho a los municipios que identificamos como asociados directamente o indirectamente con el Camino Real, en el caso de Villa de Reyes, que es esta serie de fotografías. Y en cuanto a las tipologías, pues hemos encontrado en esa diversidad de edificaciones, pues tenemos presidios, como este que está en Villa de Ramos, haciendas también aquí en Villa de Ramos, arquitectura monumental, otras haciendas en el Valle de San Francisco, cercanas a Villa de Arriaga, ya en la zona media, en los límites con Querétaro, aquí también es el Valle de San Francisco. Y bueno, no solo es la parte monumental o arquitectónica o de espacios, sino también las áreas de infraestructura son muy importantes. Quizás son uno de los vestigios que más dificultad hay para conservarse, y son de los que pocos tenemos. Sobre todo conservamos los que están asociados a un sistema importante como el hidráulico. Aquí tenemos esta hacienda. Y las presas o represas que todavía algunas están en funciones. Entonces, es importante pues, resaltar esto. Estas visiones multidisciplinarias nos están ayudando mucho, nos están aportando, enriqueciendo y pues tratando de eliminar ese rezago que tenemos en el Centro INAH al respecto de ese expediente técnico que debemos de conformar para avanzar en la conservación, el registro en San Luis Potosí del Camino Real. Y pues con los antropólogos ellos han establecido estos ejes de análisis, y pues es muy interesante su trabajo, por ejemplo, sobre las toponimias. En San Luis Potosí es muy fácil leer esas toponimias en los planos antiguos, en la historia oral. Entonces eso nos va a complementar mucho la información física o documental que ya tenemos. Estas son las primeras etapas de alcance que están manejando los antropólogos, y pues están identificando esa toponimia en la ruta principal y en las rutas secundarias, además de identificar con esa misma toponimia otros elementos como puentes, mojoneras, asentamientos humanos, etcétera. Y desarrollar este trabajo de gabinete pues requiere también tiempo, lo están ellos trabajando. El maestro Cotonieto está en ello.
Tenemos otra parte en donde ingresan también los antropólogos sociales y físicos que tenemos, y que, bueno, están trabajando sobre lo que ya hay en archivos. Les decía, hay catálogo, hay registros, hay inventarios, hay fotografías, archivos fotográficos, incluso algunos testimonios y que hemos recogido en los recorridos de campo, y pues bueno, esto lo estamos sistematizando para tenerlo. Otros alcances a nivel etnohistórico, ahí estarían también los arqueólogos que nos están apoyando en los recorridos, en la lectura que ellos hacen del espacio, que es muy diferente a la que nosotros hacemos. Entonces, pues las dos visiones se entrecruzan. Hemos trabajado también a la par en este año y el pasado propuestas para que ese patrimonio, que en San Luis Potosí se concentra mucho la atención sobre la ciudad y el centro histórico en los perímetros A y B, y en el caso del municipio en el perímetro C, pues bueno, también extienda la visión a otros elementos que pudieran estar asociados no solo al Camino Real Eterea Adentro, sino a otro tipo de actividad como la minera, etcétera. Entonces hemos aprovechado que se están actualizando algunos instrumentos de nivel municipal para que nosotros participemos con algunas propuestas. El INA ha hecho algunas propuestas. En ese sentido estamos proponiendo, por ejemplo, para el caso de Bocas, que es una hacienda muy importante, un perímetro de protección que considere, pues bueno, por lo menos una delimitación para que la imagen urbana y la conservación física de los restos de las haciendas y el conjunto arquitectónico que la rodea, pues se conserve por lo menos lo más posible. Otro perímetro para Villa de Pozos y el antiguo Camino Santa María. Aquí será muy importante porque incluso Santa María pues tiene un presidio y esa conexión es muy importante como una ruta en su momento de arrieros, de la propia danza de conquista española, etcétera. Entonces es importante que recuperemos y que aseguremos la conservación de este sitio. Otro propuesto para la Pila y el antiguo Camino a Guanajuato. Estos perímetros ya están propuestos bajo un estudio de la mancha urbana, un estudio de densidades y de ubicación de algunos monumentos principales. También está lo que les comentaba en su momento, otro tipo de elementos importantes como son las partes de las presas y los acueductos, etcétera, todo este sistema de agua que servía a la ciudad y que en su momento puede estar incluido en una zona de protección asociada a la propia ciudad. Y bueno, esto es lo que nosotros también estamos proponiendo. Qué bueno que está Chuy Villar, porque una idea del maestro Cotonieto y de las áreas técnicas del Centro INA es elaborar conjuntamente con la Secretaría de Cultura, con la Dirección de Patrimonio, un expediente técnico para que se haga una declaratoria estatal del Camino Real Eterea Adentro y sus itinerarios secundarios. Y esta declaratoria, pues bueno, la tomamos como base en la Ley Estatal de Patrimonio Cultural de San Luis Potosí. Y pues bueno, nuestra propuesta sería elaborar ese expediente. Tenemos el material que nosotros tenemos, lo pondríamos a disposición. Y igual podríamos tener la misma colaboración, supongo, de la Secretaría de Cultura. Y lo estamos haciendo bajo el concepto que maneja la Ley Estatal de Patrimonio Tangible y como sitios de patrimonio cultural de protección, y quizá incluirlo, no sé qué tan preciso sea, porque en esta ley estatal no se incluye el tema de itinerario, pero podríamos incluirlo como un tema de paisaje cultural. Entonces sería la propuesta del INA para cultura, para la Secretaría de Cultura, y finalmente estaríamos también pensando en lo que decía el arquitecto Jiménez, y que nos ha instruido la Dirección de Patrimonio Mundial, generar estas comisiones estatales que serían el respaldo o la réplica del trabajo de la Unidad de Gestión Nacional del Camino Real. Y bueno, estamos por diseñar la convocatoria que a principios de año seguramente le haremos llegar a las distintas instancias en cumplimiento de la encomienda de la Dirección de Patrimonio Mundial. Y pues bueno, esta comisión estatal pues la encabezaría la Dirección de Patrimonio Mundial, la delegación del INA, la Secretaría de Cultura y las presidencias municipales, considerando que no solo es San Luis Potosí la ciudad, sino al ser un tema estatal, podríamos de alguna manera que tengan voz las presidencias municipales de los itinerarios, que estén al cabo del itinerario o en torno al itinerario. Y tenemos también pensado en dos ámbitos que ayudarían a estas comisiones, que son el ámbito técnico, en donde invitaríamos pues a las direcciones de cultura y turismo de los municipios y de San Luis Potosí, al igual que la unidad de gestión de San Luis Potosí y al ICOMOS estatal. Y otro elemento, el ámbito social y ciudadano, pues que sería el tema de
técnicos, de académicos, sobre todo, la UASLP, el doctor David Vázquez con el Colsan, en fin, la arquidiócesis, los organismos privados y sobre todo también las ONG y los cronistas, que los cronistas nos ayudan mucho y lo hemos visto en estos recorridos que hemos hecho y estas indagaciones en los recorridos de campo. Y pues bueno, sería a nivel general lo que estamos trabajando en San Luis Potosí y que pues ponemos a su consideración. Y bueno, finalmente quiero terminar haciéndoles una invitación, un comercial, sobre todo resaltando que el 19 de diciembre cumplimos 30 años la ciudad de San Luis Potosí como zona de monumentos históricos. Entonces hemos diseñado una serie de actividades que comienzan con un conversatorio el día sábado 19 a las 5 de la tarde, en donde pues trataremos de compartir las experiencias, lo que se ha hecho y el proceso, cómo fue los perímetros que se diseñaron, el porqué de esos perímetros, en fin, tratar de compartir las experiencias que la gente del INA de San Luis Potosí pues, ha tenido al cabo de esos 30 años. No hemos estado los 30 años todos, ¿verdad? Pero y lo que nos ha tocado vivir, estar en la experiencia, pues compartirlo con ustedes. Entonces, pues bueno, finalizo mi presentación aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Y ahora le voy a pasar la palabra finalmente al maestro Jesús Villar para que nos dé su ponencia. Muchísimas gracias. Un favor, si me dejas compartir pantalla, por favor. Perdón, estaba al final. Bueno, continuando ha sido bastante bien ir hilando estas ponencias porque, en primer lugar, David ya nos explicó perfectamente la importancia de la sal para hacer una declaratoria estatal a la negociación salinera ubicada en Salinas del Peñón Blanco. Este espacio, ya lo comentó también David, fue adquirido por el gobierno del estado y ahora es un centro cultural. Lo que es nada más parte de las instalaciones, no el área de las pilas y la laguna, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí la importancia es que la Secretaría de Cultura recibe las solicitudes de declaratorias y a través de la Ley de Cultura tiene un organismo llamado COTEPAC que tiene una serie de especialistas y representantes para poder analizar estos expedientes y cuando están completos y ameritan que el sitio sea declarado, pues se pasa ya al gobierno del estado para que se haga la declaratoria. Entonces aquí tenemos de alguna manera la laguna principal que abarca el espacio de la casa con parte de las instalaciones originales que están rodeadas por un foso y lo que vemos a un lado es la mancha urbana que está anexa y pega por uno de los lados a la muralla que divide en esas instalaciones. Ya también se comentó, esta región forma parte del Salado, con una extensión de 92.187 kilómetros, que comprende los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, que sería parte de los estados que también conforman parte de este camino real. La explotación de la sal, se han encontrado vestigios en las zonas cercanas a Salinas, desde el siglo VI, o sea que desde la época prehispánica había ya una extracción de sal de esta región, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando las autoridades españolas le otorgan esta lógica comercial y mercantil de explotación que ya nos comentó David hace un momento. Entonces, esta explotación de sal durante el periodo virreinal pues adquirió un gran valor por su uso industrial, sobre todo por el amalgama de la plata. Entonces, este producto que es la sal, pues va a ser uno de los productos que van a recorrer este camino, o sea, como parte de los movimientos que van a tener a lo largo de él. Y aquí encontramos, de alguna manera, los distritos mineros que están ubicados casi al centro norte del estado, a los cuales era repartida la sal, que quedan Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, al norte las zonas de Plateros, Fresnillo, y hacia el sur hasta Hidalgo, que llegaban la repartición de esta sal, ¿no? Entonces, este producto a lo largo del camino pues tiene una relevancia
dentro de él, ¿sí? Si se ve aquí que para el año 1626 en los libros de carga y data provenientes de las salinas, que indican que 26,000 fanegas de sal eran extraídas de sus lagunas, y aquí están los lugares destinados, que eran principalmente Zacatecas, Charcas, Pachuca y Guanajuato. Y aquí está lo que se comentó también, que a través del método de la amalgama, con el método de patio se obtenía la plata. Entonces fue así como el ramo de la sal se convierte en Real Hacienda y en los bienes patrimoniales que tiene la Nueva España a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Esta es ya la propuesta de declaratoria. Se están haciendo por dos partes. Por un lado, por todo el conjunto arquitectónico y paisajístico, y por otro lado, por todo lo que es el archivo documental, que es otro de los tesoros que tiene este conjunto. O sea, aquí es parte de los formatos que empezaron a llenar ya desde Salinas para la declaratoria, que es el inicio de la solicitud de declaratoria de este archivo documental y posteriormente del área constituida por las construcciones que actualmente tiene el Centro Cultural de Salinas. Entonces, estamos viendo que esto entraría en el rubro de paisaje cultural, según se define en la Ley de Cultura de San Luis Potosí, y entraría por un lado el paisaje natural con las instalaciones y las edificaciones, su paisaje y el archivo documental. Aquí más o menos hay una vista de la importancia que tiene ese paisaje que rodea a la parte de construcciones, o sea, toda esta parte es la laguna que se ve al fondo. Aquí se encuentra la casa principal y todo esto es parte de las bodegas y de las antiguas fábricas que rodearon a la laguna, que sería benéfico definitivamente declarar patrimonio las salinas, o sea, la fábrica, la negociación y las instalaciones de las oficinas y la casa, con toda la laguna y las fábricas que están alrededor, para que realmente se conserve todo ese paisaje cultural que tiene la zona. En este caso, la Ley de Cultura define el paisaje cultural como tanto los espacios físicos, los aspectos naturales, culturales, materiales e inmateriales, y las rutas o trayectos hacia un destino específico, que aquí entrarían los caminos, o sea que estaría concentrado los edificios, los aspectos naturales relacionados a todo lo que son las lagunas, las pilas, la sal, y los caminos que de alguna manera generan esta circulación hacia el camino, tanto así como los aspectos económicos, sociales y religiosos del territorio. Aquí hay una cronología de propietarios de Salinas del Peñol Blanco y cómo fue cambiando el nombre de la negociación. Ya David habló de ello, ya se hizo una muy buena introducción con respecto de esta parte. Aquí hay una cosa muy interesante, que es la construcción en 1849 de la Casa Grande, que la Casa Grande va a ser una obra monumental porque está diseñada por Lorenzo de la Hidalga, que yo pienso que es la obra neoclásica más importante que tiene el estado de San Luis Potosí. Se ubica en esta negociación salinera. Otra parte importante fue la llegada del ferrocarril a partir de 1888. Eso permitió definitivamente la negociación más importante de sal, porque llegó a muchos más lugares del país, ¿no? Y aquí vienen las consecuencias y los cambios que va teniendo de pasar de ser una propiedad de la corona española a ser una propiedad privada a partir de 1846, y en la actualidad, a partir de 2006, adquirida por el gobierno del estado junto con su archivo. Entonces, aquí tenemos algunas vistas. Es un paisaje, la verdad, muy, muy interesante, relacionado a estas lagunas de sal y sobre todo con todos los vestigios arquitectónicos que aún se conservan. Aquí están las vistas de las lagunas de las pilas, algunos garitones, los canales para la conducción del agua, la separación de las lagunas, algunas bodegas, la parte de las ruinas de una de las fábricas que nos presentó ya David, que es impresionante realmente. Aquí se ve el emporio que tuvo la sal en su momento, y sobre todo los ingenios que tuvieron, o sea, la manera en que extrajeron la sal ya con calderas, que es algo ya mucho más moderno, y de alguna manera pues conservan los vestigios de los dueños de esta es una de las principales fábricas, está muy cercana al centro cultural. Aquí hay algunos vestigios, por ejemplo la E de Razu, el año de construcción,
y este era el terraplén de la vía que nos comentó David, que sacaba la sal a partir de esos furgones de ferrocarril. Entonces, el conjunto de la negociación salinera lo integran la casa, los restos de vivienda donde vivieron los empleados de la misma salinera, la capilla y una estructura fortificada de foso que rodea toda la finca, muy interesante, con un lago, que este lago se llenaba con un ojo de agua dulce que había en ese lugar. Es curioso que dentro del agua salada hubiera un ojo de agua dulce que llenara parte de este lago, con un hito muy importante que tiene un palomar en la parte central del lago, las antiguas fábricas y la laguna, y por supuesto el archivo documental. Ese es el conjunto. La casa grande principal es esta que vemos en esta parte de aquí, y hay un foso que rodea toda la negociación salinera. Esto ya pega con la población. Hay de alguna manera torres de vigilancia en las esquinas de la muralla, y tiene un lago que acompaña a toda como elemento paisajístico a lo que era la vivienda. Esta es la construcción que acabamos de ver, y aquí se encuentran las pilas, esas de decantación donde quedaba ya la sal, con un sistema que hicieron los Serrazo y donde ya pavimentaron con lajas de piedra para obtener la sal pura y no revolverla con las costras de arena que dejaban la misma sal. Entonces, este conjunto pues formó parte de uno de los ramales de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. La sal recorrió este camino y llegó a puntos tan lejanos para su consumo, utilizados, como ya comenté, por la parte de la minería. Y aparte de esta riqueza que genera la sal, aparte es un lugar histórico porque fue sede del Palacio Nacional cuando albergó al presidente Benito Juárez en 1867 y a los integrantes de su gabinete. Además de ser posada o posta de múltiples personales de la historia de México, el mismo David sabrá muchísima correspondencia que hay con los próceres de la patria, historia en general, incluso de los mismos propietarios de las salinas. Y otra cosa muy importante es el gran valor arquitectónico de la casa principal, construida por Lorenzo de la Hidalga, con un sistema que vamos a ver más adelante de captación de agua único. Realmente yo creo que hay pocos edificios tan completos como este, que tiene una recolección de agua de lluvia que se colecta en un aljibe en la parte central del segundo patio. Y el conjunto que forma el paisaje, junto con las lagunas, las pilas, las fábricas y la estructura fortificada. Esto es más o menos el perímetro que abarca esa zona. Y aquí vamos a ver algunas diapositivas relacionadas ya con las construcciones, que son los vestigios que de alguna manera pues conforman parte de este sitio. La zanja con su foso, que se construye a partir de 1818 hasta 1857, se reforzó posteriormente a partir de elevando las murallas, incluso tiene sus puentes de leva. Eso se levanta, que hay unas cadenas que levantan las puertas de entrada a la gran zona donde está la casa principal con las instalaciones administrativas. Y aquí hay restos de todo el foso, con todas esas torres de vigilancia y otros accesos también, ya aquí con sus puentes bastante deteriorados, pero que esto llegó a funcionar. Ese es otro de las entradas, y esta es parte de la muralla que da ya hacia a la población y separa de alguna manera todo el conjunto de la población. Aquí hay estas partes, es la amplitud que tiene el foso, la parte de acceso, el lago. Y aquí tenemos un poco la historia de esta gran elemento arquitectónico que es la casa principal, que se encarga en 1846 al arquitecto Lorenzo de la Hidalga. Él realiza todos los planos para esta casa, y es muy curioso que en un documento que se encuentra en el mismo archivo, se dice que se le pagó al arquitecto 1,000 pesos por el plano de la casa, o sea, por el proyecto. Y esto es curiosamente que se lo pagan 11 años después de la construcción de la misma. Aquí tenemos el ejemplo. De un lado está la que estoy señalando, la casa de campo de Lorenzo de la Hidalga, y esta es la casa de las Salinas, que hay una gran relación formal entre los edificios. Aquí tenemos una fotografía de época, cuando tenía la escalera lateral de acceso, posteriormente fue cambiada de forma central. Esas son fotografías actuales, tiene un muy buen estado de conservación. Al dedicarse a centro cultural, pues por lo menos se preocupan de dar el mantenimiento, y está bastante bien conservado el edificio. Es el patio principal.
Y aquí tenemos uno de los planos para que vean las dimensiones de este monumento. Tenemos el acceso principal, esa es la casa, en sus dependencias principales, el segundo patio donde está el aljibe, un área principal donde estuvo un frontón y toda la zona de caballerizas. Y aquí tenemos una vista más o menos de los corredores de la misma edificación. Aquí tenemos cuando fue propiedad de los ingleses, así se compra la casa cuando la adquiere el gobierno del estado, es el comedor de la vivienda, ese es el salón principal, aquí está el comedor, la sala principal estaba en uno de los lados del acceso. Y lo que es muy interesante es la relación de la recolección del agua pluvial. Toda la cubierta tiene este diseño de canales con bajantes, incluso con estas coladeras para que todas las hojas de los árboles no se colaran y se fueran a la parte del aljibe. Entonces, así vemos a todo lo largo de la casa en las azoteas la recolección de agua de lluvia que lleva al aljibe central que ocupa toda la parte del patio. Uno baja, tiene una bóveda de piedra y todo el aljibe ocupa la parte central de este patio. Entonces tenían de alguna manera esta recolección de agua de lluvia, lógicamente escaseaba en estas zonas y era una manera de poderla recolectar. Cuando el ojo de agua llegaba a una buena cantidad, pues se llenaba el lago, que era parte el área recreativa de la misma casa, con la vista a la zona de las lagunas que está en la parte posterior. Para mí, el tesoro principal de las salinas, pues es el archivo documental, que ya nos habló y que David le tocó clasificar parte de este archivo, que habla de esa gran riqueza, no tanto de lo que vendieron, sino esa riqueza histórica que tiene este archivo, y es lo que se está poniendo a primera declaratoria. Ahí tenemos una visita que hizo el secretario de Cultura al reconocimiento de este archivo, que parte de los últimas, en esas condiciones se quedó ya parte de las últimas etapas del siglo XX, que fue propiedad de CITSA, quedaron así parte de documentación que siguen de alguna manera rescatando y clasificando con alumnos de servicio social ahí mismo en la ciudad de Salinas. Es una fotografía de los directivos ya en el año 46. De alguna manera hay un registro muy interesante, también algunas fotografías que relacionan a la época de esplendor también de esta edificación. Entonces tenemos esta declaratoria como paisaje cultural y como patrimonio documental ya en solicitud dentro de nuestra dirección de patrimonio para poderla empezar a trabajar. Y otro dato interesante que tenemos ya, cambiando de tema, que se inauguraron ya las salas del Camino Real de Tierra Adentro dentro del Museo del Virreinato, con una exposición titulada El paisaje de José Ángel Robles en el Camino Real de Tierra Adentro. De alguna manera esto le da presencia ya al camino dentro de esta edificación, que tenemos este claustro del siglo XIX, con todas las salas de la planta alta preparadas para poder recibir en algún día que fuera un centro de interpretación del Camino Real de Tierra Adentro. Aparte, se va a colocar una placa conmemorativa por los 10 años. El gobernador mandó preparar una placa que ya está en proceso para colocar en este espacio esta conmemoración por los 10 años y de dar un reconocimiento al espacio donde va a estar ubicado de alguna manera en un futuro este museo o centro de interpretación del Camino Real. Por mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y continuamos con el programa. Ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Alejandro Galván, que creo que ya está por aquí. Sí, disculpen, en realidad yo estoy presente, pero no, bueno, no se me había hecho mención de hacer alguna presentación en particular. No se preocupe, ningún problema. Tenemos también al arquitecto Manuel Vildósola, no sé si se encuentra en la sala. Sí. Buenas noches. Manuel, adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente primero quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, Armando Herrera, Cici Montilla y Noemí Torres, que me hayan hecho partícipe de este foro. Para mí es una distinción de parte de la Secretaría de Cultura. Lo que yo les quiero compartir en esta breve narrativa
es pues la experiencia que viví durante 25 años en números cerrados como parte de mi ejercicio profesional en estudios, proyectos y obras en el centro histórico y los barrios. Yo tuve esta oportunidad a raíz de que participé en 3 oficinas. La primera de ellas fue la Secretaría de Desarrollo Urbano, como parte de la Administración Central de Gobierno del Estado, en la que laboré del 92 al 97 en el tema específico de conservación del patrimonio. Había otras tareas que había empezado desde años antes, pero no vienen a cuento en este tema. La segunda oportunidad se dio en un lugar que se llamó Oficina de Proyectos Estratégicos, que apareció cuando tomó posesión el entonces gobernador, el licenciado Fernando Silva, una oficina que estaba adscrita a su oficina, a su despacho. Y por último, una larga experiencia en un organismo denominado Consejo Consultivo del Centro Histórico, cuando este se estructuró con una autoridad ciudadana que era la responsable de pues rendir cuentas de lo que sucedía allí. Entonces, fueron 3 instancias y lo que quiero hacer es una muy rápido recorrido de lo que sucedió en esas 3 instancias y lo más relevante. En la Oficina de Desarrollo Urbano, y como lo señaló Ramón Moreno hace unos minutos, se logró realizar el Plan Parcial de Conservación, la primera versión que logró publicarse con un decreto del Ejecutivo del Estado. Digo la primera porque ya había habido otros ejercicios previos, uno de 1987 del maestro Alberto González Pozo, pero por circunstancias difíciles fue hasta el año 93 que el plan parcial de otro consultor privado llegó a este nivel de decreto y publicación. En ese tiempo trabajaba en la Oficina de Desarrollo Urbano, en la Dirección de Desarrollo Urbano, y nos encomendaron el proceso de elaboración y consulta que se llevó a cabo simultáneamente, un ejercicio pues en ese tiempo inédito, no había antecedente, porque había que cubrir un rezago de planeación que había en San Luis, tanto a nivel urbano como a nivel del centro histórico, que ya tuviera una repercusión en los decretos aprobatorios. Derivado del plan parcial, y también dentro de esa Oficina de Desarrollo Urbano, se trabajó en un proyecto de intervención en la calzada de Guadalupe, donde hay que subrayar que fue un proyecto con muy estrecha participación con la Unidad del Hábitat de la Universidad Autónoma. Fue un proyecto muy singular porque los estudiantes de servicio de la actual facultad trabajaban en proyectos con los vecinos. Incluso había un apoyo muy fuerte del Centro INA para gestionar los permisos y las intervenciones que se hacían simultáneamente a trabajos de obra pública que hacía propiamente la Secretaría de Desarrollo Urbano. Aquí ya que menciono al Hábitat, a la Facultad del Hábitat de aquí de la universidad nuestra, quiero subrayar que si bien toda esta narrativa rápida que estoy haciendo se centra o se sitúa en oficinas públicas, en ningún momento de esos 25 años, estuvo ajena a vínculos muy fuertes con maestros que yo había tenido en la Escuela de Arquitectura, con colegas y también con estudiantes que después, incluso varios de ellos, se titularon y luego siguieron su camino haciendo maestría en restauración de monumentos y especialistas a nivel profesional externo. Después de ese proyecto de intervención en la calzada, había recursos muy limitados
pero se logró un antecedente muy interesante en temas como la imagen urbana, las banquetas, las primeras rampas para personas con dificultades. Y si bien con un presupuesto muy limitado, son intervenciones que pues a la fecha perduran, aunque esta calzada ha sido objeto de otras intervenciones mucho más recientes. Asimismo, se dio un programa que se llamó Mi Barrio, impulsado por el Estado, y desde luego que en todos estos trabajos se da la intervención del municipio, se da la intervención de las diferentes administraciones de acuerdo a quienes estaban a la cabeza. El programa Mi Barrio sobre todo hizo énfasis en la recuperación de las plazas de casi todos los barrios, y otro programa denominado Potosinos Trabajando, que se enfocó al trabajo en vialidades, sobre todo de transporte público urbano, de forma que se dio una estrategia de afuera hacia adentro en la mejora de la superficie de rodamiento de las áreas inmediatas al centro histórico o algunas que forman parte del interior del propio núcleo. El último proyecto que quiero subrayar aquí es la intervención en la Alameda Juan Sarabia, que se tenía pensado que fuera en derredor del jardín y al interior. Por razones presupuestales, solo se intervino la parte de adentro, con un proyecto ejecutado por el arquitecto José Castillo Duque. Esto es una etapa que se hizo en 6 años y los proyectos más relevantes. Y quiero insistir en que si bien yo tuve injerencia en diferentes momentos, era parte de un equipo con otros arquitectos y profesionales de la propia Secretaría, con los arquitectos y estudiantes que ya dije de la Escuela del Hábitat, y también consultores externos. En la segunda instancia, donde entré a trabajar, la oficina aquella de proyectos estratégicos, ahí entré en el año 98, y resulta que en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Silva Nieto, que ya había señalado, se anotaba que era una de sus prioridades presentar la candidatura de núcleo del centro histórico para tratar de obtener la declaratoria de Patrimonio Mundial. Si bien no es la fecha, estamos hablando del año 98, en que ya se mencionaba la expectativa de que se diera este proceso, sí fue el momento que a mí me tocó integrar esa oficina y se me encomienda investigar qué se necesitaba para cubrir ese objetivo. Y lo que se hizo fue contactar a la representación de la UNESCO en la Ciudad de México, de suerte que tuvimos conocimiento del formato que recientemente se había realizado en 1996, el formato para cubrir todo el expediente técnico, y que pues en ese momento, 1998, 99, pues era una novedad porque estaba recién actualizado y porque extendía los alcances de los expedientes que antes se realizaban. Lógicamente que para un trabajo de este calibre se requería contactar con especialistas, tanto internos como externos. Me voy a referir, para venirme de afuera hacia adentro, a gente que tuvimos ocasión de contactar para hacer una conferencia en la oficina de los proyectos estratégicos, y ahí se juntaron especialistas iberoamericanos de otras naciones con especialistas locales. Son escasos los nombres que voy a mencionar porque entonces tendría que dedicar mucho tiempo a hacer el recuento de la gente que intervino. Pero en esa conferencia, que duró unos 3 días, sí hay que destacar la participación del profesor Ramón Gutiérrez, apoyo en bibliografía local que ya se había publicado o que estaba por publicarse por investigadores de la propia Facultad del Hábitat de la universidad, y a raíz de esa conferencia se anotaron varias líneas de investigación. En realidad la conferencia fue un evento muy interesante, pero con puntos de vista de
especialistas hispanos de España, pues, especialistas de América del Sur, de la Ciudad de México y especialistas locales, profesores, investigadores locales. Y originalmente, pues surgieron hasta 9 líneas que se veían como posibles para intentar, pues seguir una o varias que pudieran cubrir el objetivo. Nada más quiero señalar 3 en este momento. Una era San Luis Potosí, la riqueza del oro y la plata. La subrayo porque esta línea se refería al papel que tuvo San Luis junto con otros centros mineros de la República, al papel que tuvo San Luis en la extracción de los bienes que a su vez fueron exportados a Europa, a Sevilla, digamos, y luego a Amberes. Y esta línea salió originalmente de una pregunta que en su momento, pues yo ayer les dije antier que yo no era historiador profesional, pero que pues tuve esta experiencia a nivel práctico en varias oficinas. Una pregunta que nos hizo la maestra Isabel Rigol, diciendo, ¿y cuál habría sido el papel de San Luis en la historia de la economía universal? Yo pensé que esa pregunta iba a ser muy difícil de contestar hasta que tuvimos acceso a un volumen que se llama el oro y la plata de las Indias en la época de los Austrias. Ahí entendimos qué relevancia había tenido la producción del oro y la plata y la exportación a Europa. Y esto pues se vincula desde luego con el tema de Camino Real, aunque subrayo que no era ninguna intención de perseguir la investigación de la estructura del Camino Real, que de hecho ya habíamos sido avisados, se nos había explicado que el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia estaba haciendo ese expediente por lo menos desde la década de los 90. Otra línea de investigación que surge de esa conferencia es la planta regular, plazas y recorrido procesional. Y una tercera que quiero subrayar ahorita es modelo de uso del espacio y patrimonio intangible. Ahí resumiría yo esa etapa en la Oficina de Proyectos Estratégicos. Y de hecho, ese trabajo que surgió a raíz de la conferencia y que luego se completó con otros componentes que exigía el formato, insisto, de 1996 de la UNESCO, llegó a reconocerse como un documento preliminar de un expediente para la declaratoria. Incluso ese documento preliminar o estudio preliminar se publicó en un libro que se llama Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico en el año de 2006. Aquí hacemos un parteaguas muy, muy importante porque en el año 2000, el mismo gobernador Fernando Silva actualiza un decreto para reactivar el Consejo Consultivo del Centro Histórico, solamente que él designa que la autoridad con presidente, secretario y tesorero sean ciudadanos, gente de la sociedad civil, gente reconocida, pero no funcionarios con parte de la nómina, pues parte de la estructura gubernamental de ninguna instancia. Y ese consejo también tenía una serie de vocalías, una junta de gobierno, donde participaban los 3 niveles de gobierno, el federal con el INA, el estatal pues variaba, si cultura sobre todo siempre participó, también turismo, el municipio pues en ocasiones con imagen urbana, en ocasiones con obras públicas, en ocasiones con la Dirección de Infraestructura Urbana, y ese es un parteaguas muy fuerte. Entonces a mí me toca pasar a ese consejo consultivo, rescatar el trabajo que se había hecho en proyectos estratégicos, y entonces aquí hay otro evento. El INA publica la lista indicativa, el libro denominado El Patrimonio de México y su Valor Universal. Y en esa lista indicativa viene San Luis Potosí con una ficha identificando la ciudad de traza procesional. Entonces,
a nivel central, la Oficina de Patrimonio Mundial del INAH revisa el ejercicio previo, que insisto, se quedó publicado después como un estudio preliminar, pero indica que no pueden perseguirse varias líneas de investigación, que tiene que ser una sola, y en este caso el tema de la traza procesional. Entonces, allí se dio a la tarea a este organismo. Decía yo que tenía una junta de gobierno con gente de 3 niveles de gobierno, pero también la Universidad Autónoma, también el Arzobispado y 3 organismos de sector privado por lo menos. La Cámara de Comercio, la Asociación Nuestro Centro de Comerciantes del Centro Histórico y el Colegio de Arquitectos. Entonces, esta oficina, este consejo tiene una oficina operativa, de hecho, y si bien se hizo una sinergia muy fuerte con el Centro INAH, con algunas de las oficinas municipales que he estado mencionando y con instancias del gobierno del estado, cubrió ese doble, digamos, objetivo. Operar como consejo consultivo, pero también operativamente, o sea, produciendo proyectos. De hecho, en alguna ocasión nos mencionaron hacia el año de 2003 que pues era atípico que un consejo como tal produjera los proyectos, que eso tenía otra connotación con organismos que tenían decenas de miembros y que pues tenían realmente otro papel muy distinto al trabajo de investigación que ahí se estaba realizando. Pero el punto es que con esa figura se produjo un expediente más amplio, más completo, cubriendo de manera más profunda las exigencias de la UNESCO, un apoyo muy fuerte del Centro INAH local, y ese expediente concluye a finales del año 2003. Pero a finales del 2003 se pasa la oficina a desempeñar otras tareas, y de hecho la ruta para llegar a la nominación cambia de rumbo, ¿no? Y sin ahorita aludir a otro trabajo que se realizó entre el 2005 y 2007, finalmente se logró con el Camino Real de Tierra Adentro, que como ya se señaló perfectamente, venía siendo realizado por la Oficina Central de INAH, por lo menos desde los 90. Entonces, el trabajo de esa oficina en materia de la participación hacia producir un expediente ya quedó concluido. Ese expediente no se envió a la UNESCO porque cambiaron el criterio para que en vez de proponerse como núcleo de centro histórico, pasara a formar parte de un itinerario. Y de hecho ya se nos había advertido que pues habría de quedar como parte del Camino Real. Entonces, otro proyecto importante en el que se vio involucrada esa oficina, donde tuve oportunidad de participar, se refirió al Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico en la segunda versión ya en el año 2004, del 2004 al 2007. Manuel, ya se te está terminando tu tiempo. ¿Perdón? Ya se te está terminando tu tiempo. Bueno, entonces, para concluir, diré que ese plan parcial se concluyó, se decretó, se entregó como parte del anexo al expediente que aprobó la UNESCO, y la última etapa en que me tocó trabajar en ese organismo, ya se gestionaron proyectos para obras. Rapidísimamente mencionaré que una de ellas fue una restauración muy modesta en el inmueble de la Alhóndiga, la torre mayor y menor del templo de San Agustín, la fachada norte del templo del Carmen, la caja del agua conservera y el andador central de la calzada. En todos esos casos tuvo injerencia ese organismo a nivel de la elaboración de proyectos, sobre todo por fuera con especialistas externos, hasta que concluye la vigencia de la figura jurídica del organismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Le vamos a dar la palabra ahora
a la arquitecta Cecilia Padrón Quijano, directora de Cultura Municipal de la ciudad de San Luis. Adelante, Ceci. Muchas gracias, Sisi. Muy buenas noches. Un agradecimiento a la Secretaría de Cultura, a la Dirección de Desarrollo Cultural por esta invitación. Me siento muy honrada por ser la mujer de esta mesa y por compartir el espacio con gente a quien respeto y admiro profundamente. Todos ellos mis maestros. Gracias. Bien, pues para esta noche he preparado una ponencia, una presentación titulada Camino Real de Tierra Adentro, una década más tarde, reflexiones y desafíos. El Camino Real de Tierra Adentro es un sistema cultural con profundas raíces históricas que involucra, además de los enormes bienes materiales, otros no menos importantes de naturaleza intangible. Por si fuera poco, se trata de una ruta de desplazamiento e intercambio de mercancías, servicios, personas e ideas en un inmenso territorio que perteneció al Virreinato de la Nueva España a partir de 1821, que conquista su independencia hasta que parte de su geografía fuera desgajándose, primero con la separación de Texas, después con la pérdida de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, hasta su anexión plena a los nacientes Estados Unidos de América. De tal modo que constituye un caso de patrimonio binacional, dimensión que genera sus peculiaridades en materia de concepción, gestión, promoción y conservación, asunto en el que me detendré más adelante. En síntesis, se trata de un espacio en flujo que arranca en la ciudad de los Palacios, que maravillara al barón Alexander von Humboldt, teniendo por destino a Santa Fe, actual capital del estado de Nuevo México, cubriendo la friolera de 2.560 kilómetros lineales, movimientos integrales de ida y vuelta, eso que denominamos periplos, que se encontraban en la plata y el mercurio a sus materias primas básicas para el desarrollo de la minería y, claro está, la metalurgia. Muchos otros productos transitaban por esos caminos no exentos de riesgos y peligros. De ahí que se sembraran a lo largo de tan dilatado recorrido una serie de puestos de control y protección conocidos como presidios para que hicieran escalas de descanso las recuas y de pernocta los arrieros, misioneros, viajeros, campesinos y comerciantes, desarrollando así sus actividades bajo el resguardo de tropas militares de cara a los frecuentes ataques de bandidos y chichimecas. Como podrán ustedes apreciar y corroborar, las condiciones y los porqués de tan intensos tráficos entre ambos países, o centrándonos, si se quiere, al sur del Río Bravo, en los desplazamientos que atraviesan nuestras entidades federativas y ciudades, no han cambiado en lo fundamental desde aquellos que parecieran tiempos remotos. La seguridad sigue siendo una demanda permanente y mientras no podamos garantizarla, resultará un reto de dimensiones prometeicas alentar la presencia de visitantes nacionales y extranjeros. Otros pendientes aguardan también su atención prioritaria, como el de las vías de comunicación, las infraestructuras de servicio, hospedaje, alimentación, entretenimiento y la calidad de los transportes, por no mencionar la información de los atractivos del Camino Real Tierra Adentro e incluso la señalética de su localización. Así las cosas. El impulso del turismo, que supongo los aquí presentes coincidimos en calificar de detonador del crecimiento económico, demanda se subsanen rezagos de décadas. Sin la menor duda, los avances son incuestionables, pero todavía insuficientes, amén de que continúan percibiéndose diferencias notorias entre los estados de la República que sumados articulan la que fuera Ruta de la Plata, tramo de camino de 1.400 kilómetros que incluyen la Ciudad de México, los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, además del centro histórico de nuestra ciudad. Está conformado por 5 ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad: Ciudad de México, Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato y Zacatecas, y otros 55 sitios que se distribuyen a lo largo y ancho del trayecto como puentes, exhaciendas, unidades productivas, pueblos y núcleos históricos, villas fortificadas, cuarteles, algún camposanto, exconventos, una sierra,
por supuesto vetas y minerales, iglesias, capillas y hasta cuevas intervenidas. En fin, que el Camino Real Tierra Adentro cumplió una miscelánea de funciones: canal de comunicación entre poblaciones multiétnicas, vehículo evangelizador, mecanismo de penetración y conquista, sistema defensivo, ruta de abastecimiento y, por supuesto, sendero de traslado del metal argenteo hacia la casa de moneda de la sede del poder colonial. Insistir en su polisemia de sentido tiene pertinencia, ya que justamente la complejidad y riqueza de los cometidos que permitía los trajines de los palafrenes, los ejércitos de mulas o las caravanas de diligencias y carretas, además de la mencionada convivencia entre autoridades civiles, militares y religiosas, indios de encomienda o repartimiento, deben de ser estudiados y divulgados en su complejidad, sin banalizarlos a ellos mismos o a sus quehaceres, oficios y profesiones. Y esta es una dimensión que no debería de ser pasada por alto, pues de la veracidad y profundidad con la que analicemos nuestro pasado resultará el respeto que impongamos a nuestros excursionistas, paseantes y trotamundos. Desde que comenzó a ser explorado en el siglo XVI por los conquistadores, los misioneros jesuitas y franciscanos, el septentrión de la antigua Nueva España, poblado por numerosas culturas originarias que contactaron con los occidentales, se volvió un icónico punto de encuentros y desencuentros. Más de lo que imaginamos. Los viajeros de entonces, auténticos ventureros que se jugaban la vida en aras de la fortuna, demandaban la protección de lo que se llamó en esa época escoltas de pasajeros, que se daba la circunstancia que fuesen más feroces que los propios delincuentes, abandonándolos a la providencia en mitad de tan inhóspitos parajes. Semejantes tramas precisan o acaso exigen ser explicadas en la continuidad del paisaje del altiplano y sus sembradíos, los bosques de la montaña o los rigores de la semiaridez o del desierto pleno, marcando las huellas de esas identidades pasadas que sobreviven todavía en la actualidad. El 1 de agosto del 2010, la UNESCO incluyó un tramo del Camino Real de Tierra Adentro en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en la modalidad de itinerario cultural a partir de los criterios 2 y 4. La designación arrojó como zona núcleo 3.102 hectáreas con una zona de amortiguamiento de 2.068,57 hectáreas repartida entre múltiples sitios. Cabe mencionar que no se debe confundir la ruta histórica original con la nombrada por el organismo especializado en Ciencia y Cultura de la ONU, pues se han excluido sitios relevantes como en la ciudad de Chihuahua o la famosa hacienda de San Diego de Jaral de Berrio en el estado de Guanajuato, de cuyos insuperables establos fue escogido un percherón de nombre Tambor para modelar al corcel de Carlos IV en la famosa escultura El Caballito de Manuel Tolsá. Puntos cruciales de la ruta, por aludir un par de ejemplos. Debe subrayarse que existieron 4 troncales principales de Camino Real que unían a la Ciudad de México con la bahía de Acapulco en el Pacífico, el puerto de Veracruz en la costa atlántica del Golfo, la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala al sur y el que nos ocupa en esta jornada, el de Santa Fe al norte, del que deriva el Camino Real de Tierra Adentro, orientado a las tierras más septentrionales del virreinato, por donde se adentrara el padre Eusebio Quino, Fray Francisco de Ajofrín, Joel Roberts Poinsett, Henry George Ward o Isidore Lowenstein, por citar a algunos viajeros famosos que visibilizaron el Camino Real Tierra Adentro. Ahora bien, cada componente patrimonial del Camino Real de Tierra Adentro manifiesta subordinación con su entorno y será el empeño por comprender ese contexto el que nos marque qué podemos hacer y qué debemos hacer. Esto quiere decir literalmente que los desafíos de Guanajuato o Zacatecas, siendo ambos estados lugares extractivos, guardan poca o casi nula relación con San Luis, no en tanto veneros de plata, sino en cómo se incorporan a la declaratoria patrimonial, aunque sin lugar a dudas comparten sus problemáticas de conservación, salvaguarda y desarrollo. En el caso de aquellas entidades federativas se encuentran incorporados yacimientos y procesos, amén de un sinfín de materialidades inmobiliarias directamente relacionadas con la minería, mientras en el caso del Gran Tunal, el nexo es más bien simbólico.
si nos circunscribimos a los términos de la declaratoria y la inscripción en la lista UNESCO, ya que el énfasis reside en concluir de la riqueza constructiva de la urbe advocada al rey santo Luis IX, su apogeo minero metalúrgico. Como una paradoja, la ciudad capital de San Luis Potosí no había logrado su calidad de patrimonio de la humanidad UNESCO por sí sola, es decir, atendiendo a sus valores formales de traza, calidad constructiva, espacio público, y lo hizo a merced a formar parte a manera de estación o escala en la trayectoria del Sendero del Argento y el Azogue, y por la extensión de su esplendor arquitectónico, consecuencia del auge de sus filones y vetas. Lo sorprendente consiste en que a la fecha se desconoce el universo integrado de los bienes patrimoniales de la Carta, del Camino Real de Tierra Adentro. A nivel inventario, desconocemos la dimensión y los montos de los acervos y las colecciones, mientras en nivel clasificación y catálogo la situación es más demandante, pues no se cuenta con una tipología acotada que ubique y diferencie las modalidades de patrimonio urbano arquitectónico, arqueológico, rural, medioambiental e inmaterial. Y en cada uno de estos tipos, ¿qué demanda cada uno de esos muebles e inmuebles considerados? Más lejos aún, las instituciones normativas de la conservación y la restauración operan casuísticamente, caso por caso, sin excepciones, no contando con lineamientos genéricos dependiendo de las particularidades de cada bien patrimonial. En este sentido, no estaría por demás conocer a detalle cómo proceden las autoridades estadounidenses en los 3 niveles de gobierno para atender los mismos temas y asuntos del Camino Real de Tierra Adentro. La Ley Nacional para la Conservación Histórica de 1966 estableció el Registro Nacional de Lugares Históricos, la Lista de Hitos Históricos Nacionales y la Oficina de Preservación Histórica del Estado y el Consejo Asesor de Preservación Histórica. Estos ordenamientos, más las facultades de los estados y los condados, tienden a ser pragmáticos por naturaleza, evadiendo las mediaciones burocráticas y la discrecionalidad de los expertos. Contemplan la intervención de los ciudadanos e impiden el surgimiento de entidades o dependencias públicas ad hoc. Todo lo cual les ha permitido que en su territorio ya cuenten con un control efectivo de los bienes muebles e inmuebles relacionados con su tramo del Camino Real Tierra Adentro en materia de información, acceso, conservación, señalética y programas de atención. Lo han hecho sin aspavientos, respetando las competencias federales, estatales y de los condados. Mientras tanto, en México se pretende autonomizar el manejo del Camino Real Tierra Adentro y crear una serie de instituciones para su gestión. Así se señala en el documento Plan de Manejo y Gestión del Camino Real de Tierra Adentro. Lineamientos generales, documento complementario del expediente técnico de inscripción del Camino Real de Tierra Adentro. México en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, México INA, Conferencia Nacional de Gobernadores 2012, páginas 43 y 44. El documento de referencia define incluso las estructuras administrativas que se requieren, de qué nivel jerárquico y por ende indirectamente su percepción económica. Enlista las tareas a realizar desde la misma realización del plan de manejo como las adecuaciones legales y reglamentarias, así como los ajustes normativos hasta el infinito, requiriendo todas ellas la contratación de grupos de expertos. En conclusión, la experiencia indica que aquellos núcleos patrimoniales, más allá del Camino Real de Tierra Adentro, que han recibido atención idónea para preservarse como sellas de identidad ciudadana, han sido objetos de estrategias diseñadas e instrumentadas por las entidades federativas y o los municipios. Como botones de muestra, tráiganse a la colación los centros históricos de Querétaro, Zacatecas, Morelia, Mérida, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, entre otros, que deben su rescate y preservación al amor de sus sociedades y al compromiso de sus gobernantes, incluyendo el aporte generoso de sus empresarios. Para finalizar, anoto que ningún apoyo es desdeñable. Empero, en la actualidad, el apoyo a ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, que forma parte del programa de apoyos a la cultura que depende de la Secretaría de Cultura Federal, desde este 2020 considera ya a la ciudad capital de San Luis Potosí por primera vez y que en consecuencia se presentó a su consideración un paquete de 6 proyectos de intervención a bienes históricos, autorizándose
solamente 2 de ellos, que se pagan de la siguiente manera: 70% el apoyo a ciudades mexicanas Patrimonio Mundial y 30% el gobierno de la ciudad. 2 fueron los proyectos que se autorizaron de financiamiento para este ejercicio fiscal. El primero, la restauración de la Caja del Agua La Conchita, con un presupuesto de 417,798.36 pesos, y la restauración de Fuente San Francisco, con un presupuesto de 708,713.60 pesos. Por fortuna, hoy contamos con servidores públicos entregados a conservar la memoria colectiva a través de la preservación de la cultura, sus manifestaciones patrimoniales materiales y además aquellas de otras de naturaleza intangible. Muchas gracias. Gracias, arquitecto, muy amable. Maestro Jesús Villar, le pedimos por favor que nos ayude a moderar la mesa. Vamos a dar paso a la mesa de discusión que tenemos con el tema gestión para lograr recursos financieros etiquetados con esquemas similares a las ciudades patrimonio, inclusión del Camino Real de Tierra Adentro en los planes de desarrollo de la región, centro-occidente del país y acciones de conservación. Según marca el programa, tenemos 10 minutos de receso, pero yo no sé si quieren que ya terminemos y hagamos esta reflexión o tomamos los 10 minutos y regresamos. Lo que pasa es que son 7:23. Quizá mejor sería dar inicio a la discusión. A la discusión, porque si no se va a cortar. ¿Y cómo ven esto? Sí, de acuerdo. Entonces, adelante, esperamos sus reflexiones con respecto a lo que dice la mesa. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Bueno, yo podría decir algo. Adelante. Sí, bueno, la verdad es que estoy impresionado de la calidad del trabajo que han venido haciendo los centros INA. Y sí, me sigo cuestionando, como les dije ayer, cómo hacer para que ese trabajo pueda ser conocido por todos los miembros de las comunidades que conforman el camino o de los centros más importantes que también están en el camino, como la Ciudad de Patrimonio Mundial. O sea, creo que es el momento y ahorita en los casos del 2020 y comienzos del 21, es poder hacer como estrategias de poder generar acciones que permitan obtener recursos del gobierno o de la empresariado o de otras fuentes para poder seguir con lo que yo considero que debería hacerse, que finalmente que la comunidad de alguna manera conozca físicamente sectores del camino o el camino en general, ¿no? Pero estoy impresionado de los trabajos, realmente los felicito, ¿ok? Sí, gracias, ese era el comentario. Muy bien, digo, la verdad es mucho trabajo avanzado, aunque aquí es bien importante también los planes de manejo que hay que desarrollar para lo del camino. Yo no sé si de los centros INA, si alguien quiere comentar algo con respecto a lo que nos dice Orlando. Sí, yo. Adelante. Gracias. Yo creo que algo muy importante va a ser la plataforma que nos van a dejar ahora para la inclusión de todos estos trabajos, según entiendo que la Dirección de Cultura de San Luis Potosí nos va a entregar algo con relación a una plataforma digital. Quizá podríamos explorar un poquito más ese mecanismo. ¿Por qué lo comento? En el estado de Durango, la Dirección de Cultura del Gobierno del Estado se los presenté el año pasado en el coloquio anterior, una página que era el Atlas del Camino Real, donde hay algunos trabajos que son bastante buenos, incluso hay algunos videos de muy buena calidad, pero tengo la impresión de que no han alcanzado la difusión que esto amerita, y en buena medida es porque estamos trabajando con esfuerzos muy dispersos y separados, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esta reunión y este tipo de mecanismos, me parece a mí, para empezar a concentrar todos estos esfuerzos que se están haciendo de manera dispersa para que haya una plataforma que los catapulte a un conocimiento mucho más
generalizado, es decir, que logremos un mayor nivel de divulgación. Porque estaba yo pensando en que nos hace falta también un proyecto editorial conjunto, pero seamos realistas, o sea, hacer libros es costoso y no siempre llegan a todas partes. Yo creo que es muy importante que empecemos a usar de una forma más coordinada. Ya no me gusta hablar de las nuevas tecnologías porque ya ni son nuevas, ¿no? Pero es muy importante que empecemos a usar esto de manera un poco más generalizada para que podamos llegar a lugares más alejados y sobre todo de una forma coordinada, ¿no? Entonces, quizá algo que podríamos proponer ahorita que estamos todos juntos es una manera de concentrar estos trabajos, de darles algún orden y de empezarlos a llevar a lugares mucho más, bueno, ya no sé cuáles son los lugares apartados hoy en día, pero sí a sectores de la población que no suelen tener un vínculo con lo que producimos. Pongo, por ejemplo, gran parte de la producción editorial que se ha hecho sobre el Camino Real está concentrada en libros de gran formato a los que muy poca gente tiene acceso. La mayoría de estos libros sirven de regalo en eventos culturales, en ciertos sectores de ámbitos gubernamentales. Nosotros los conocemos unos volúmenes inmensos, ¿no? Con fotos full color muy bonitas, pero que en realidad tienen muy poco impacto a nivel general, ¿no? Y yo creo que ahorita ya estamos en el momento donde podríamos dar un siguiente paso. Entonces, pues sería interesante que concertáramos algo en ese sentido. Gracias. No, muy bien, la verdad, Antonio. Yo creo que es importante si se desarrolla esta plataforma, poder subir ahí los trabajos y poderlos dar a conocer. No sé si hay alguien más que quiera participar con respecto a esto. ¿Alguien quiere lanzar otro comentario con respecto a lo que se ha estado comentando o de acuerdo a las ponencias que se presentaron o dudas que tengan sobre ellas? ¿Sí puedo? Adelante, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Pues un poco a partir de la presentación que tuvo el doctor Ramón Moreno, en todo caso es una pregunta hacia los demás centros INA y otras instituciones. ¿Cómo han visto esta experiencia de la elaboración de expedientes locales de los estados que apuntalen justo esta propuesta articulada del Camino Real Tierra Adentro? Es decir, es una propuesta que desde el centro INA queremos impulsar, desarrollar, pero si nos pudieran un poco compartir cómo ha funcionado en otros estados, ¿no? Un poco para darnos también alguna idea de la elaboración del expediente y eventualmente buscar esta vía. Muchas gracias. ¿Alguien quiere de los otros centros INA dar alguna respuesta? ¿O tú mismo, Ramón, comentar? Bueno, de hecho, la propuesta, bueno, tengo colgado el micrófono, perdón. Sí, lo que comenta el maestro Cotonieto es interesante porque se ha hecho este proceso de revisión, o sea, con base en esta celebración del 10º aniversario. Ceci Padrón comentaba el tema hacía referencia al plan de manejo que se manejó, valga la redundancia, posterior a la declaratoria. Y sí, una intención es hacer esa revisión de que lo que faltó hacerse, lo que no se hizo bien. Ese proceso está ya encaminado. Hace 6 meses se está trabajando en varios centros INA, lo comentó David Jiménez, sobre un plan de manejo general, genérico. O sea, sería algo inédito. También en eso tenemos que establecer bien claro. O sea, es algo que no se ha hecho en México, un plan de manejo que involucre varios estados y muchos sitios. Se está proponiendo por parte del INA eso, y eso hay una complejidad que sí tendría, como dice el maestro Cotonieto, que bajarse a los estados y ver cómo vamos a afrontar ese reto. No es nada más hacer una cartografía y poner unos criterios, sino ver la posibilidad de instrumentarlo, o sea, que no sea una letra muerta nada más,
y ver cómo instrumentar ese plan de manejo general que se está planteando. Por eso la propuesta de San Luis es que se pudiera hacer una declaratoria estatal y ahí sí también generar incluso un plan de manejo estatal para el Camino Real de Tierra Adentro y bajo esa experiencia pues sumarse con la de los otros estados. Pero sí es un reto. Pero bueno, en el sentido de que México propuso, fue como se decía ya y la UNESCO lo ha reconocido, la propuesta de incluir un itinerario cultural como se incluyó fue novedosa, pues igual podríamos seguir con el reto de innovar en este sentido de generar una regulación macro que es complicada, o sea, es muy complicada. Todavía yo creo que David Jiménez y el equipo está trabajando en ese tema, cómo incluirlo dentro de la nueva legislación que hay también sobre planeación urbana. Entonces sí es un reto, por eso la necesidad de sumar las experiencias y sí, como decía Antonio Reyes, pues subir compartir lo que tenemos, porque sí, muchas cosas se han hecho de forma aislada o poco difundidas. Y pues aunque el próximo año va a ser complicado hacer algunos esfuerzos económicos y laborales, pues bueno, está el reto ahí. Si me permiten, buenas tardes. Yo estuve participando en este grupo de lo que es el diseño metodológico para la actualización del plan de manejo. Lo cierto es que en 2013 se aprobaron lineamientos, se inscribieron lineamientos. Creo que tenemos que ser muy precisos en que no se trata de un plan de manejo del Camino Real como ruta histórica, como lo planteaba Ceci, no, perdón, nuestra colega de San Luis, del municipio, sí, del Instituto de Cultura del municipio. Habría que diferenciar. Una es la ruta histórica que involucra a Santa Fe, y la otra circunstancia es el plan de manejo. El plan de manejo como tal es una propuesta que se intenta constituir en normatividad fundamentalmente para la salvaguarda y conservación del patrimonio edificado y por primera vez algunas expresiones asociadas en términos inmateriales a estos bienes muebles. Esto significa que lo que vamos a tener es un documento que nos va a orientar en términos de cómo actualizar el estado de conservación, la cuestión legal, los aspectos de acuerdo a si son conjuntos, si son centros históricos, si son puentes. Luego, cómo derivar a través de un criterio de participación articulado entre instancias gubernamentales, la sociedad, el diseño de proyectos o programas que justamente se orienten a la acción de estos 60 elementos. Volvemos a precisar las cosas en ese sentido. El sitio es uno solo, se llama Camino Real, el que se inscribió como itinerario. Y ese sitio se compone en términos de inscripción en la UNESCO de 60 elementos. Esos 60 elementos pues están obviamente dispersos desde la Ciudad de México hasta el poblado de Valle de Allende en Chihuahua. Allí el punto está en que esa posibilidad metodológica la podemos aplicar en otros lugares del Camino Real para avanzar en la actualización o en la documentación inicial como un proceso de enriquecimiento en cuanto a conocimiento. En cuanto a tener mayores elementos para declaratorias municipales, como se han hecho en otros lugares o estatales, y con esto ir fortaleciendo los elementos sustantivos, los 60 inscritos, más una gran cantidad que no están inscritos, como es el caso de Chihuahua,
y donde, sin embargo, el que no estén inscritos en la UNESCO no significa que no formen parte muy importante de esta ruta histórica y que se puedan poner en valor y que tengamos la responsabilidad de su conservación, su protección y su uso adecuado en términos educativos, turísticos, de desarrollo, pues propiamente a nivel regional. Entonces, pues lo que yo quería compartirles es estos diferentes niveles de significado que va a tener la metodología para la actualización del plan de manejo, donde los diagnósticos que se van a lograr sí van a permitirnos quizás tomar decisiones más puntuales desde una percepción de sitio, con particularidades en los elementos, pero donde también nos abre la posibilidad de aprovechar esa metodología para trabajar en expedientes de otros lugares que no están dentro de la inscripción y que para términos locales o regionales o interestatales representan una gran oportunidad para el desarrollo, pues, de esta vertiente de trabajo ligada al camino real. Muy bien, continuamos con alguna otra aportación relacionada a esto mismo. Sí, cabe destacar que hay estados como San Luis Potosí, por ejemplo, que solamente tienen inscritos el centro histórico, y todas las localidades que se han estado mencionando como presidios, haciendas de algunas poblaciones o las mismas salinas no están incluidas. Esas declaratorias estatales permitirán ponerlas en valor y dar ese reconocimiento para que se incluyan, pero eso ya será un paso siguiente, ¿verdad? No sé si se me escuche, Jesús. Y si se escucha, ¿cómo no? Adelante, Oscar. Te agradezco mucho. No, mira, ha sido muy interesante e importante lo que se ha tratado en esta tarde, sobre todo para nuestro estado, para San Luis Potosí. Creo que lo que tú has mencionado y lo que han mencionado mis demás compañeros es importantísimo, ¿sí? Aquí hay que tomar dos, como investigaciones iniciales del trazo del camino, tenemos que meternos con Sebastián de Aparicio un poco y con Oñati, sobre todo en lo que es Estados Unidos, en Texas. ¿Sí? Que lo que hizo Oñati por allá, ya lo mencionará después Al Borrego, ha sido importante o fue importante todo el desarrollo de caminería que se hizo en esta región. Ahora, estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar Jorge y con lo que mencionó Orlando. Aquí hay dos aspectos importantes, los aspectos legales y los aspectos de investigación. Yo creo que yo pongo a las órdenes de ustedes, como lo dije anteriormente el año pasado, el método que apliqué en el doctorado, ¿sí? de cómo hacer investigación del camino de tierra adentro, ¿sí? Todos los aspectos que requiere, más los que puedan agregar ustedes. Eso sería para cuestiones de investigación, pero queda pendiente, ya si tú tienes la localización de sitios tan importantes como los que se han mencionado, buscar los aspectos legales. Jorge, estoy de acuerdo contigo en todos los aspectos de buscar los aspectos legales. Creo que eso es lo que nos debe de basar también, y los aspectos de investigación. No sé, hay mucho que se ha hecho. Yo sé de Alejandro Galván, por ahí conozco alguna cartografía que él realizó, que es muy importante, sobre todo para la ciudad de San Luis Potosí. ¿Sí? Entonces, vamos uniéndonos en alguna manera. Yo pienso que a través de CICI o a través de quienes ustedes conformen un cuerpo de trabajo para poder realizar ahora y aterrizar realmente la metodología a llevar a cabo, o cómo tratarla o cómo manejarla para que realmente estemos hablando de un común en todos los aspectos que nos liga a lo que es el camino real de tierra adentro. Muchas gracias. Muy bien, Oscar. Ya se hablaba al principio con la metodología que nos propuso Ramón también, pues todo eso se puede complementar para llegar a algo común que pueda a todos
de alguna manera, resolver todas estas dudas que tenemos con respecto a cómo se va a manejar. Como se dijo, es muy complejo. Definitivamente es un camino, son más de 2.600 kilómetros de historia, y cada estado tiene sus propias leyes, sus propias términos de sexenio. Aquí San Luis Potosí está a punto de terminar ese sexenio, entonces los presupuestos también se van acabando, son limitados, y eso nos modifica, ¿no? Tanto ayuntamiento como gobierno del estado terminan en septiembre o terminan este año, y eso también pues cambia las dinámicas de cómo se desarrolla, ¿no? Pero si hay una manera de trabajar común, a veces relacionada a todos los que estamos aquí interesados, pues eso se le puede dar continuidad y que no se rompa esta buena relación que ya se ha tenido a través de estos seminarios. No sé si alguien más quiera participar. Perdón, algo más importante que se me pasó a comentar. He dado mi recorrido sobre el camino de penetración de San Felipe a San Luis Potosí, sobre todo principalmente en lo que es el estado de San Luis Potosí y la zona industrial. Algunas fábricas por ahí ya invadieron y desaparecieron la ruta importante de San Luis Potosí hacia lo que es Villa de Reyes. Sí, hay que darnos prisa, hay que buscar la forma de legalizar o proteger este patrimonio que todavía tenemos ya en pocos tramos antes de que la industria los desaparezca completamente. Disculpen. No, está bien, Oscar, definitivamente. ¿Algún otro comentario, otra participación? Sí, Jesús. Adelante, Antonio. Yo no sé si sería posible que, como punto muy concreto, circuláramos un directorio de gente involucrada en el Camino Real. Ahorita tienen la concentración de los correos de todos los que asistimos a esta reunión. Valdría la pena que se incluyera la adscripción, algunos teléfonos, correos electrónicos, y que se nos diera la posibilidad de incluso de sugerir a algunos entusiastas que podrían estar interesados. Yo creo que eso es fundamental. Lo primero que tenemos que tener es un directorio, y hasta casi creo que deberíamos tener un grupo de Facebook o algo así, pero donde podamos estar activamente intercambiando ideas y trabajos, sobre todo porque hay algunos trabajos que no tienen el título de Camino Real, pero son de interés común. Definitivamente yo creo que queda como uno de los puntos esta propuesta, y que sí se tiene todo el contacto de todos los correos electrónicos, se les mandará para que actualicen con sus datos de teléfonos, etcétera, para poder generarlo y así tener mejor contacto. Perdón, Jesús. Adelante, Alejandro. Disculpa, ahorita este foro lo ha estado manejando desde aquí de San Luis Potosí, pero también parece ser que la dirección que hay en México, en el INA, pues es la dirección encargada de este gran camino. Ellos no tendrán la posibilidad de habilitar esa plataforma para que se haga las participaciones que se puedan ir haciendo de las sugerencias como la que acaba de hacer Antonio. No sé si algunos de los de Centros INA tengan conocimiento de cuál es la respuesta desde la central, INA Central, con respecto a esto. Pues yo creo que es tan sencillo como planteárselos. Estuvo participando Rosana, desafortunadamente tuvo que salir de la reunión el día de hoy, pero tan sencillo como esto, pues que una de las propuestas del coloquio de San Luis es avanzar en ese sentido, ¿verdad? Creo que ya hay algún esfuerzo importante. La semana pasada hubo incluso una reunión para prever intercambio de información con instituciones de Estados Unidos. Pero finalmente yo creo que este grupo debe de manifestar una solicitud como se hicieron el año pasado y como se están haciendo ahorita. Yo creo que es lo más conveniente. Definitivamente habría que, en las conclusiones finales, irá todo este directorio y se tendrá un contacto. Ellos tienen el contacto también con nosotros. Así se daría a conocer a todos los integrantes. ¿Algún otro comentario? Yo creo que fue muy provechoso el día de hoy, la verdad, las participaciones, y cada día como que se va integrando un poco más este seminario, y sacar conclusiones como estas nos llevará a mejorar la manera como se hagan los siguientes seminarios. Si no hay algún otro comentario,
comentario, daríamos por terminado la mesa del día de hoy y los esperamos mañana con la última mesa, quinta mesa de trabajo, en el que participan Zacatecas, Nuevo México y Texas, para que estén pendientes y nos veamos todos a las 5 en punto. Muchísimas gracias a todos por su participación y seguimos adelante con este proyecto. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas Gracias a noches. todos los ponentes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Hasta luego.